Buenas noches, colegas. Colegas. ¿Y eso por qué está aquí abajo? Buenas noches, colegas. ¿Me escuchan? Muy buenas noches, sí, lo escuchábamos. Sí, porque no me daban el curso. He esperado largo rato y recién han habilitado. Ya, entonces podemos comenzar la clase, ¿no? Hola. Hola. Colegas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchábamos. Ya, muy bien, entonces daremos inicio. Ya. ¿Ven la diapositiva? Hola. Sí, vemos la diapositiva. Ya, muy bien, entonces. Daremos inicio al mismo. Bueno, esa clase se va a ver el problema cualitativo, ¿no? Que comprende la problemática, el planteamiento del problema, matriz de problemas, jerarquización de problemas, formulación de objetivos, límites y justificación de la investigación. En realidad, cuando nosotros hablamos de problemas, nos referimos a todo ese proceso, ¿no? De plantear el problema que comprende el planteamiento, la delimitación, los objetivos, la justificación, ¿no? Y acá falta, ¿no? Y a su vez la hipótesis. Todo eso comprende lo que se llama el problema o presentación del problema. Bueno, antes de dar inicio ya al tema en sí, no les envié las preguntas, ¿no? Para no cargarles, porque me aconsejaron que no envíe preguntas porque van a problematizarse ustedes, pero más bien en cada clase yo voy a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan responder, ¿no? Esto con la finalidad de retroalimentar lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces ya no les voy a enviar las preguntas para no preocuparles, sino más bien en la clase, las preguntas que yo quería enviarles en la clase vamos a formular para que alguno de ustedes me responda o caso contrario yo mismo pueda responder, ¿no? Entonces, con relación a la clase anterior que vimos, que fue el paradigma y el enfoque de la investigación, ¿no? Yo quiero lanzar algunas preguntas de recordatorio y también para poder retroalimentar, ¿no? Lo que ustedes han aprendido. Una pregunta, ¿las lecturas han recibido o no? Colegas, ¿alguien quiera que me responda? Doctor, No buenas hemos noches. recibido. ¿No han recibido? Pero el doctor Cayate me dijo que les ha enviado el día lunes mismo en la tarde. A ver, Tampoco es, alguien, ¿sí? no hemos recibido, doctor. ¿O Al menos, dónde? Ahora, no sé si ustedes tienen, o alguien le puede enviar, ¿no? Enviado, está en un link en Google Drive. Google Drive, Está en Drive. Entonces quisiera que se habilite a mi WhatsApp, entonces yo le puedo enviar a él, porque yo el lunes, después de almuerzo le he enviado al doctor Cayata tres lecturas relacionadas con el tema 1, o mejor dicho, con la unidad 1, ¿no? Donde hablaba sobre el paradigma, el enfoque, la validez y la confiabilidad, ¿no? O sea, todo lo que vimos de una manera resumida en la clase anterior. Ahora, por ejemplo, de esto también tengo, pero no sé si les ha enviado o no.
Le he enviado al doctor Callata para que él les pueda enviar. Entonces, no sé cómo puedo hacer para enviarles. A ver, ustedes denme algún... Doctor, ¿Sí? yo creo que sería bueno que nos pueda enviar por WhatsApp. Creo que estamos por WhatsApp, ¿no ve? Comunicándonos y entramos por medio de Claro. WhatsApp tampoco. También, entonces, sería bueno por WhatsApp, ¿no? Pero O sería si hay bueno algún classroom, o quizás, no sé, o cómo vamos a alguien que se trabajar. habilite, o sea, alguien que se habilite a mi WhatsApp, ¿no? Y que diga que es del curso de investigación cualitativa y yo le envío a ella y ella le, o él, y él les envía al resto, porque la verdad es que yo no tengo pues el WhatsApp de todos. Seguramente el doctor Cayeta debe tener pues, de una manera generalizada para todos ustedes, ¿no? Pero, sin embargo, yo, porque en cursos anteriores igual a la representante se habilitaba, yo le enviaba así doble, le enviaba y ella les enviaba a los demás compañeros, ¿no? Así era. Pero ahora en ustedes no sé si estarán organizados, ¿no? Eso ya. De todas maneras, si no hay esa posibilidad, entonces eh, yo le voy a volver a insistir al doctor Cayeta que les envíe, porque yo le dije a él esa mañana de que si he enviado o no, sí he enviado, ¿cómo no van a recibir? Me ha dicho, ¿no? Por ejemplo, ahora eso del problema igualmente es la cuarta lectura. Entonces, también le he enviado a él para que les envíe. Y no sé cómo, a ver, voy a consultar de qué manera puedo hacerles llegar, ¿no? O por lo menos a uno, a un participante de ustedes, ¿no? Le puedo dictar mi celular para que se habilite. Ya, por favor, ¿Quién doctor. puede ser? Elijan a uno. Alguien, a ver, había una colega, a ella quizás, o a ti te puedo dar. Entonces, te doy mi número de celular y tú lo habilitas al WhatsApp. ¿No te parece? Y te puedo enviar a ti para que tú les envíes al resto. No sé cómo se podría hacer. Hola, opinen. A ver, Doctor, buenas noches. Y buenas noches. Doctor, le comento que han enviado el documento por el Google Drive, solamente es, Sí. ingresar por el link que nos ha enviado y descargarlo. Creo que esa parte es un poco molestoso para muchos, pero sin embargo, igual podría enviarlo tal vez al WhatsApp de algún compañero que está en clases, o Claro, también eso en yo digo, persona, pues, o doctor. sea, quisiera que alguien se Igual, brinde. también podría ser mi persona, doctor, igual yo lo descargo y después los puedo enviar a los Ya, ya, ya. compañeros. Entonces, anota mi número de celular, porque con eso me vas a habilitar, pues. ¿Te dicto? Sí, sí, doctor. Ya. 715 91 373. ¿Cómo te llamas? Otra vez voy a repetir. 715 91 373. ¿Cómo te llamas Doctor para ver el WhatsApp? Ángel, Ángel Ángel, ¿tu apellido? Martínez. Ya. Entonces tú pones Ángel Martínez, no sé cómo podré, la cuestión es que digas del curso. Entonces yo a ti te envío, incluso al terminar la clase te envío sobre el problema, entonces tú les habilitas, y también de la clase anterior también les puedo enviar, o sea, a ti te puedo enviar para que tú socialices al resto. ¿Está bien? Hola. Sí, doctor, en este momento lo voy a enviar de la anterior clase igual. Ya, ya, ya. Muy bien. Entonces, te voy a habilitar a mi WhatsApp, ¿ya? Bueno, entonces, con relación a la clase anterior, yo quería hacer una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un paradigma y un enfoque? No sé si alguien puede contestar. ¿Cuál sería la diferencia entre un paradigma y un enfoque? A ver, otro más sencillo. ¿Qué es un paradigma? yo creo, doctor, un paradigma es un modelo
¿no? Ya, Donde no sé, cada época cambia, ¿no? Hay un cambio, ¿no? claro, Entonces yo entiendo así, ¿no? Entonces, por decir antes, se pensaba el único medio de comunicarse era vía teléfono, por decir, ¿no? El teléfono así que se llama claro. como el teléfono, ¿verdad? Entonces de pronto aparecen los celulares como un medio de Modelo, comunicación. ¿te parece? Digamos Pero que el ahora ya teléfono por medio de celulares ya es digital, ahora mucho más, ¿verdad? ya Hasta es por otro medio de modelo, teléfono. ¿no? Otro modelo de comunicación, ¿ya ven? Es algo así, Exactamente. ¿no? Es algo así. Por Ese sería el ejemplo, paradigma. es decir, el modelo de comunicación por WhatsApp o por celular, por- lo has reemplazado, ¿no? Al modelo por teléfono, ¿no? Sí, Su sí, eso es generalidad. verdad. En el campo de la ciencia teórica igualmente sucede, pues, ¿no? Resulta de que sobre un problema determinado hay un modelo teórico que explica, ¿no? Pero resulta de que ese modelo ya con el tiempo resulta insuficiente. Aparece otro modelo que lo explica mejor. Entonces lo va desplazando al anterior, ¿no? Entonces, a ese nuevo modelo, ¿no? Que reemplaza, ¿no? A lo que era la ciencia normal, a eso se llama paradigma, ¿no? Y aparece según periodos, depende de la crisis en la que entre, pues, la ciencia de algún aspecto de la realidad, ¿no? Entonces depende de eso. Bueno, eso sería. ¿Y quién puede decirme qué es un enfoque? ¿Alguien puede decir? Bueno, yo diré, ¿no? El enfoque también es, es una perspectiva teórica, ¿no? De llevar a cabo una investigación, ¿no? Entonces, en la investigación cualitativa, yo les decía, está el enfoque cualitativo o enfoque interpretativo o enfoque naturalista, que también se llama, ¿no? Eso en oposición, digamos, al enfoque anterior, que era el enfoque cuantitativo o positivista. Bueno, a ver, la lectura número 1 tiene que ver con esto de la epistemología, de la ciencia, en la cual está el paradigma y el enfoque. Entonces, cuando lo lean, tal vez en la siguiente clase podemos recordar un poco, ¿no? Bueno, proseguiremos ahora con la segunda unidad, que se refiere al problema cualitativo, ¿no? Bueno, a ver, veamos. Ya. El problema cualitativo tiene que ver con el diseño, es decir, el diseño de la investigación cualitativa es distinto al diseño de la investigación cuantitativa, ¿no? Pero aquí lo que ustedes observan dice fases del proceso de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces comprende que, ¿no? La fase preparatoria, la fase del trabajo de campo, la fase analítica y la fase informática. La fase preparatoria comprende el proyecto de investigación. Es decir, en la fase preparatoria se ve el problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis y luego el marco teórico y la metodología. Con todo ello se construye el proyecto o el perfil de investigación. Entonces, el perfil o el proyecto de investigación surge en la fase operatoria, que tiene dos etapas, ¿no? Que hemos visto ayer, la etapa reflexiva y la etapa del diseño. Luego viene la otra gran fase, que es el trabajo de campo, que consiste en la identificación de técnicas e instrumentos para recolectar datos, ¿no? Otra, la fase analítica, que es la fase ya, una vez procesados los datos, entonces se va a los resultados. Entonces, la fase analítica es, en la fase analítica se presentan los resultados, ¿no? Que uno ha procesado en base a los datos. Finalmente, la fase informática se refiere al informe final, es decir, a la redacción del primer borrador y sus revisiones posteriores hasta el informe final. Entonces, lo que ahora vamos a ver es, ¿por qué he puesto eso? Porque hay 4 fases, ¿no? Ahora, el problema está en la fase de la
preparatoria. Eso es lo que hoy vamos a ver, porque está ahí la cuestión del problema, los objetivos, la justificación, todo eso está ahí, en la fase preparatoria. A ver. Pues aquí veamos, ¿no? Solamente vamos a ver la primera fase de la preparatoria. Tiene dos etapas. La primera etapa se llama reflexiva, ¿no? Y la segunda etapa se llama del diseño, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es reflexiva, comprende ¿qué? El problema, el objetivo, la justificación y la hipótesis. Aquí falta eso, ¿no? Y la hipótesis. Entonces, lo que ahora vamos a ver es de la fase preparatoria solo la primera etapa, ¿no? Que comprende el problema, objetivo, etcétera, ¿no? Eso es lo que ahora vamos a ver, que es una parte, ¿no? Del proyecto o perfil de investigación cualitativa, ¿no? Nos faltaría el diseño que vamos a ver en las otras clases, ¿no? Que comprende marco referencial, la metodología, muestreo, etcétera, técnicas, instrumentos, con todo, con las dos etapas se elabora el proyecto o el perfil de investigación cualitativa, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a ver solamente la primera etapa, ¿no? La etapa reflexiva, que comprende, como ya les decía, el problema, objetivos, delimitación, justificación, hipótesis o idea a defender, ¿no? Ya. Veamos. Elementos de la problemática. Bueno, primeramente que veamos qué es la problemática y qué es el problema, ¿no? Incluso qué es el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, cuando a veces a los postulantes se les pregunta, a ver, ¿qué es una problemática? Y no pueden ubicarse, o sea, no pueden darse cuenta, ¿no? Del problema sí se dan cuenta, o sea, bueno, el problema es una dificultad que tiene, etcétera, ¿no? Y del planteamiento, digamos, el planteamiento es la descripción del problema, en el fondo. Es eso el planteamiento del problema. Entonces ahora veamos la problemática, ¿no? La problemática, o otros también lo llaman la situación del problema. Así, con ese nombre también se conoce. A ver, leamos y luego yo explico, ¿no? El planteamiento del problema comienza con la percepción de una porción de la realidad cuyo comportamiento es atípico, es decir, distinto a otros, ¿no? Esa porción de la realidad se constituye en la problemática, ¿no? Que es el objeto de un proceso contextualizado en el espacio y el tiempo. Bueno, todo esto, lo que he leído es medio incomprensible. En palabras sencillas sería lo siguiente, ¿no? Es decir, la problemática es situar, ¿no? Al problema que hemos identificado, que está junto a otros problemas en un contexto determinado de espacio y tiempo, ¿no? En eso consiste. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Ustedes deben observar, dice contexto donde está inmersa la problemática. Entonces, la problemática solamente se ve, ¿no? Que el problema que nosotros queremos investigar, ¿cómo está relacionado con dos problemas muy similares, ¿no? Al que nosotros estamos pretendiendo investigar, ¿no? Entonces, el problema A está relacionado con un problema B, el B con el C con el D con el E con el F, etcétera, ¿no? Entonces, es toda una red de problemas, ¿no? En la cual está el problema que queremos investigar. Esa red de problemas, ¿no? Es lo que se llama problemática. Solamente visualizamos el problema que nos interesa, pero no lo definimos todavía, sino que ese problema todavía hay que pensarlo mejor porque está relacionado con dos problemas muy similares también. Entonces, a esa red de problemas, ¿no? Que nosotros tenemos se llama problemática. A ver, dice, la problemática tiene dos elementos, dice, ¿no? Los problemas, que son los elementos constituyentes de la problemática en un determinado contexto. Es decir, en una red de problemas, no nos interesa toda la red, sino de esa red de problemas nos interesa uno solo, ¿no? Digamos, porque tiene ciertos atributos o tiene un objeto de estudio que nosotros realmente queremos investigar, ¿no? Pero ese problema que queremos investigar no se presenta solo, siempre se presenta con relación a otros, que cuando elegimos los otros se convierten en secundarios, ¿no? En problemas secundarios. Entonces, en la problemática, identificados los distintos problemas, ¿no?
y de manera particular el problema que queremos investigar. Supongamos que fuera el problema C lo que queremos investigar, pero ese problema está relacionado con otros problemas también, ¿no? Problemas. Entonces, ese problema C que queremos investigar tiene relación, ¿no? No solamente está rodeado de otros problemas, sino tiene relación, ¿no? Con esos problemas, ¿no? Pero cuando uno identifica con claridad lo que quiere investigar, ¿no? En esa relación de problemas lo identifica, dice, bueno, lo que yo quiero estudiar es el problema C, ¿no? Y no los demás. Ahora veamos, aquí no se ve, a ver, vamos a ver. Ay. Bueno, es el problema, ¿no? O sea, el título de esos dos cuadritos es el problema, ¿no? Entonces el problema, digamos, bueno, es un obstáculo, ¿no? Es algo que está delante de aquí. Dice, problema en griego es lo lanzado adelante. Es decir, que cuando uno está yendo adelante hay algo que le obstaculiza, ¿no le parece? Entonces, al transitar o al ir en una continuación, cuando algo se le presenta, ese es un obstáculo que no le permite desarrollar. Entonces, con esa idea ha nacido en el periodo griego lo que es un problema, ¿no? Lanzado adelante quiere decir lo que por delante tenemos un obstáculo que no podemos vencer y ahí nos trancamos, ¿no? Así. Sin embargo, existen varios tipos de problemas en la vida, ¿no? Hay problemas comunes que todo el mundo tiene, todos tenemos problemas, ¿no? Dificultades, o es una preocupación, ¿no? Con algo que no podemos resolver. Por ejemplo, alguien puede tener a causa del COVID, digamos, ¿no? Problemas económicos. Entonces, ¿no? Que no puede, digamos, hasta comprarse medicamentos para combatir el COVID. Ese tipo de problema es común, ¿no? Porque tiene la gente cotidianamente o la gente que está amenazada por el COVID. Y son problemas comunes, problemas cotidianos, problemas ordinarios, pero no deja de ser problema, ¿no les parece? Pero del problema común se diferencia el problema científico, que es lo que a nosotros nos interesa realmente, ¿no? El problema científico. Aquí dice, es la relación de dos o más hechos verificables. Al decir hecho verificable se refiere a las variables, ¿no? A las variables. Porque un problema científico siempre tiene relación de variables, ¿no? Aquí dice relación de dos o más variables, ¿ves? Que busca solucionar con planificación, es decir, con planificación, que es decir, con una investigación científica, ¿no? O proyecto de investigación. La metodología científica o el proyecto de investigación no es otra cosa que una planificación para desarrollar un problema, ¿no? Es decir, sistematizar nuestro trabajo para resolver el problema. Eso es digamos, la metodología de la investigación científica o el proyecto de investigación científica. Es lo mismo, ¿no? Entonces, un problema se convierte en científico porque encontramos a variables que se relacionan, ¿no? Esa relación de variables genera un problema, ¿no? Ocasiona un problema. Y el investigador, ante ese obstáculo de esas variables que no permite solucionar un hecho, entonces el investigador lo que hace es primero identificar cuáles son esas variables y luego preparar un proyecto de investigación, es decir, realizar una planificación para desarrollar la investigación y ver por qué esas variables no se relacionan o se relacionan también, ¿no? Así. Entonces, aquí lo que queremos enfatizar es de que el problema hay en la vida y en el mundo, ¿no? Pero una cosa es el problema común que tiene la gente cotidianamente y otra es el problema científico, ¿no? Un problema científico es un problema que obstaculiza no a una persona, a un hogar, a una familia, sino a toda una comunidad,
¿no? A toda una sociedad, o a todo un grupo de científicos, ¿no? Les preocupa, ¿no? Entonces, científicos lo que hacen es identificar variables, porque esas variables son operacionalización, es una operacionalización conceptual, ¿no? De hechos concretos. Las variables son conceptualizaciones, ¿no? De hechos concretos o de fenómenos concretos. Ah, está haciendo calor. Ya. Entonces, plantear un problema. Es cuando se presenta un problema, para poder realizar una investigación, lo primero que hay que hacer es plantear el problema. ¿Qué quiere decir plantear el problema? Quiere decir describir el problema en su estructura interna y buscar la posibilidad de solucionar, ¿no? Argumentando argumentando con los datos de la realidad, ¿no? ¿No? Presentes en un contexto o entorno físico, situación. En palabras sencillitas, ¿no? En palabras sencillas. Plantear un problema es describir los elementos de un problema, es decir, su estructura interna, qué elementos tiene, ¿no? Y los primeros elementos que tiene el problema son sus variables, ¿no? Pero aparte de sus variables también están los sujetos, o sea, es decir, la muestra, ¿no? Están las relaciones de las personas, están, digamos, lo que se busca encontrar, está la posible solución, o sea, todo eso hay que formularlo en el planteamiento de un problema, ¿no? Ahora, este problema siempre tiene que estar en un contexto determinado, ¿no? O sea, no se puede investigar o plantear un problema de manera general, no, sino en un contexto determinado. Por ejemplo, el problema de la huipala, ¿no? Que los dirigentes del Oriente, ¿no? Medio que rechazan, digamos, ¿no? O sea, no comprenden lo que son las nacionalidades, las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es un problema, ¿no? La no aceptación de la dirigencia sindical de Santa Cruz de la huipala ya es un problema, ¿no les parece? Un problema, digamos, nacional, un problema de Estado, ¿no? Entonces, ese problema, si queremos nosotros, para que ese problema no afecte, digamos, políticamente o socialmente, ¿no? A la gente, ¿no? O al gobierno, entonces lo que hay que hacer es, ¿no? Plantear ese problema, o sea, cuáles son, digamos, sus variables, sus factores que está generando, digamos, que los dirigentes del Oriente no acepten, ¿no? Digamos, la huipala, ¿no? Entonces, hay que presentarlo de una manera describiendo los elementos que tiene ese problema de la huipala para poder desarrollar una investigación, ¿no? Entonces, al final de la investigación se verá, pues, digamos, cuál sería la mejor solución para que esa huipala sea de carácter nacional, ¿les parece? Bueno, cualquier otro ejemplo también se puede poner. Yo he puesto un ejemplo así casual, ¿no? De lo que está sucediendo actualmente. Aquí hay otro que dice, ¿no? Plantear un problema, ¿qué dice? Plantear un problema es describir el problema en su estructura. Y eso, igual, lo que he dicho en el otro, que aquí, ¿por qué está? Esto ya debía borrarse. Ya. Proceso de planteamiento del problema. Y así, para plantear el problema, existe todo un proceso, ¿no? Ciertos pasos que hay que seguir. Los distintos autores de metodología cualitativa o de la metodología en general, ¿no? O científica, presentan varias formas de pasos para plantear el problema, ¿no? Bueno, yo leyendo muchos libros propongo, ¿no? O he propuesto, ¿no? Estos pasos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 para plantear de una manera adecuada un problema, ¿no? Entonces, el proceso de planteamiento del problema
les decía, se debe seguir, ¿no? Para hacer entendible ese planteamiento, los siguientes pasos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Desarrollemos el primero, dice, obtener la red o matriz de problemas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es el problema que queremos investigar, ¿con qué otros problemas está relacionado? Como yo les decía anteriormente, queremos estudiar el problema C, pero sin embargo este problema C no se presenta aislado, solito, sino que tiene relación con otros problemas, ¿no? Con el problema A, con el B, C, D, E, F, así, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Para plantear un problema. Una vez configurado la red o matriz de problemas, ¿no? Que están relacionados con el problema que nosotros queremos investigar, ¿no? Viene el siguiente paso, que es la identificación del problema. Entonces, de esa red de problemas analizado, decimos problema C. Entonces, identificamos, ¿no? Que el problema que vamos a investigar es el C, es decir, hemos identificado el problema C. Pero en la identificación de ese problema, ¿qué es lo más importante? Son sus variables, ¿no? Son sus variables. Por ejemplo, si yo dijera, ¿no? A ver, vamos a leer acá. A ver, un problemita que encontraré. Ya, por ejemplo, aquí tengo un problema, ¿no? De un librito que dice, ¿cuáles serán las expectativas futuras de las relaciones de pareja en las adolescentes en situación de calle de la ciudad de La Paz? En eso que he leído, sus variables serían, ¿cuáles serán las expectativas? O sea, las expectativas futuras, ¿no? Esa sería una variable. La otra variable sería las relaciones de pareja, ¿no? La otra variable. Entonces, es necesario cuando uno hace un problema identificar cuáles son sus variables, ¿no? Y la variable es un concepto general, ¿no? Es un concepto general que es conceptualizado o es abstraído de los hechos concretos que nosotros percibimos en una realidad, digamos, en una realidad que es objeto de investigación. El tercer paso dice, buscar antecedentes teóricos o hechos anteriores. Es decir, remitirnos a la bibliografía que existe sobre nuestro problema, ¿no? El tercer paso es buscar qué dicen los libros, qué dicen los autores respecto a nuestro problema, ¿no? Eso es muy importante. Hay que hacer una lectura, una búsqueda de bibliografía. Entonces, esa bibliografía nos va a dar lugar a entender nuestras variables, a entender la red de problemas, así, ¿no? Incluso vamos a encontrar investigaciones similares a lo que nosotros queremos investigar. Entonces, nos orienta, nos ubica, ¿no? Para hacer la identificación del problema de una manera más precisa y adecuada, y a su vez para determinar con claridad cuáles son sus variables de ese problema que hemos identificado. El cuarto paso es descripción de elementos del problema y sus relaciones. Es decir, ¿no? El problema tiene variables, tiene datos, situaciones, conceptos, relaciones, etcétera, sujetos, todo eso tiene un problema, ¿no? Un problema no solamente tiene variables, pero también tiene otros elementos, ¿no? Entonces nosotros cuando describimos el problema que hemos identificado con la ayuda de la bibliografía revisada, podemos ver, ¿no? Que nuestro problema, ¿qué elementos tiene? ¿No? ¿Qué elementos principales tiene? Y esos elementos se pueden reflejar en las variables que existen, ¿no? En los conceptos, en las relaciones, en las situaciones en que se presentan los sujetos de investigación, etcétera, ¿no? Como quinto paso tenemos contextualizar en una situación actual y concreta
en el tiempo y el espacio. En otras palabras, a ver, aquí para que lean. Bueno, un ratito. Ay, otra vez. A ver, un rato. Ya, hemos vuelto. Así que esta cosa verde quiero despejarle. Ya. Entonces, el quinto paso quiere decir, ¿no?, que el problema que nosotros hemos identificado hay que ubicarlo en la realidad. Es decir, hay que contextualizarlo en el espacio y el tiempo, ¿no? Eso quiere decir. En resumen, ¿no?, para el planteamiento del problema hay que seguir ciertos pasos, pero esos pasos que ellos indican no son los únicos. Hay otros que también plantean de otra manera, ¿no? Entonces, primero es obtener la red o matriz de problemas, es decir, el problema que queremos investigar, ubicarlo con los otros problemas existentes. Dos, de esa red de problemas, identificar aquel problema que nos interesa investigar, ¿no?, especialmente identificando sus variables que lo componen. El tercero, leer libros, leer bibliografía para buscar los antecedentes teóricos o experimentos que han realizado con relación al problema que hemos identificado. Cuarto, del problema que hemos identificado, describir los elementos que tiene, ¿no?, y esos elementos, cómo se relacionan. Y el quinto paso es de que el problema que hemos identificado, contextualizarlo, ¿no? O sea, ubicarlo en el tiempo y en el espacio. O sea, hacerlo más concreto el problema, ¿no? Entonces, esos son los pasos, digamos, y después de esto, después de la contextualización, ya viene nomás la formulación del problema, o sea, la pregunta de investigación. A ver. Aquí tenemos ejemplos de formulación de la problemática y el problema, ¿no? Ejemplo. El tema es sistemas de administración en la escuela, ¿no? Sistema de administración en la escuela. ¿Cuál sería su problemática y cuál sería su problema? Su problemática, ¿no? En una escuela se pretende implementar un sistema de administración informático. Sin embargo, no se tiene información sobre la forma de funcionamiento de dicha escuela. ¿Ya? Entonces, el problema es de que, digamos, para manejar bien la administración de la escuela, se quiere implantar un sistema informático, ¿no? Pero no podemos aplicar ese sistema informático porque no sabemos cómo funciona administrativamente la escuela, ¿no? Entonces, de eso surge el problema. De aquí dice un problema, o el problema podría ser, ¿no? La implementación de un sistema de administración informática podrá mejorar el trabajo pedagógico y administrativo, ¿no?, de la escuela. Así. Entonces, ¿cómo de la problemática podemos sacar, ¿no?, el problema? Es decir, eso ya es la formulación del problema, ¿no? Eso ya es, digamos, es ya el problema contextualizado, ¿no?, que se representa a través de una pregunta. A ver, hasta acá más avanzaremos. Luego vamos a... Bueno. Doctor. Sí. Una consulta. Sí, buenas dígame. Noches. Sí, buenas noches. Buenas noches a los participantes. Una consulta, doctor. Sí, dígame. Hablar de la problemática es lo mismo que hablar de la situación problemática. Sí. Ok. En la problemática o en la situación problemática, entonces se analiza la relación de causa y efecto, ¿correcto? No siempre de causa y efecto, simplemente digamos que el problema que nosotros pretendemos investigar, no está solo, sino que se relaciona con dos problemas muy similares.
¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos, despejamos ya y ubicamos el problema central que nos interesa, ¿no? O, en otras palabras, sería, ¿no? Que, digamos, el problema que pretendemos investigar, ¿no? ¿De qué manera se encuentra en el contexto de otros problemas? Por eso es situación problemática, o sea, ¿en qué situación se encuentra nuestro problema que queremos investigar? Y ese problema que queremos investigar todavía a un comienzo es difuso, pues, ¿no? Solamente lo clarificamos cuando identificamos. Ahí lo ¿Qué, clarificamos. doctor, qué otros instrumentos podemos utilizar que usted nos pueda aconsejar para la construcción de la problemática o de la situación problemática, aparte de lo que usted nos acaba de explicar? No, simplemente es observar la realidad de aquello que queremos investigar, ¿no? Porque el problema surge de una realidad, ¿te parece? De una realidad. Entonces, uno tiene que observar esa realidad, ¿no? En este, por ejemplo, en el caso de la huipala, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los analistas o los políticos o nosotros mismos podemos decir por qué la huipala no es aceptado, digamos, por la dirigencia del Oriente. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Ese problema, ¿qué relación tiene con otros problemas? ¿Mm? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Entonces, cuando tú analizas bien un problema en su realidad concreta, en el fondo estás haciendo la situación problemática. ¿Mm? Para eso no hay ningún método, sino simplemente es observar la realidad. En esa realidad está pues el problema que nosotros queremos investigar, ¿no? Pero no está totalmente claro. Simplemente vemos en qué situación se encuentra ese problema, nada más. Y luego ya, reflexionando, ya podemos identificar cuál es ese problema, ¿no? Que realmente nos interesa, o el problema que hemos pensado se va a hacer más delimitado, se va a hacer más clarito, ¿no? En sí, yo lo que les he dado son pasos para hacer el planteamiento del problema, porque ese es otro gran problema también de los tesistas, de pregrado, posgrado del doctorado, que no pueden cómo plantear un problema, ¿no? Entonces yo en los pasitos que he dado, ¿no? Son 5 pasitos, entonces usando esos pasitos se puede construir mejor un planteamiento del problema. Así es. Ahora, esa parte me olvidé, ¿no? O sea, una vez que nosotros hemos hecho el planteamiento del problema, hay que formular el problema de investigación o el problema científico que llaman, ¿no? Ese problema, digamos, de esa formulación del problema o esa pregunta científica de investigación, ¿no? Que, que deviene del planteamiento del problema, se puede presentar en forma interrogativa, o sea, en forma de pregunta. Aquí está mal esto. O en forma declarativa o descriptiva. Entonces, cuando nosotros hemos identificado el problema, lo enunciamos a través, ¿no?, de una pregunta o a través de una forma declarativa o descriptiva. Entonces, la formulación de un problema no es solo a través de una pregunta, ¿no?, con signos de interrogación, sino que también se lo puede describir. La gran mayoría prefiere en forma interrogativa, porque en la forma interrogativa claramente se puede percibir sus variables, ¿no? Entonces, muchas veces en la forma declarativa o descriptiva es un poco difícil de determinar, ¿no?, sus variables. Entonces, veamos la forma interrogativa, o sea, que la pregunta de investigación se presenta en forma de pregunta. Aquí está, un ejemplo tenemos, dice, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho de la UPA? ¿No?
Entonces, ese es el problema. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las variables? Aquí ya podemos detectar, ¿no? Factores, ¿no? Y el otro, rendimiento académico. Entonces, muchas veces o generalmente las variables ya están en la pregunta de investigación. En esa pregunta, ¿cuáles son los factores? Factores, una variable, que inciden en el rendimiento académico. Rendimiento académico. ¿De quiénes? De los estudiantes del segundo curso de carrera. ¿De dónde? De la carrera de Derecho, ¿no? De la UPEA. Por ejemplo, aquí, cuando hemos hablado de describir, podemos describir cómo se encuentran los factores, el rendimiento académico, los estudiantes, de dónde son, de qué institución, así. Esos son los elementos, ¿no? Que nos permiten describir un problema. Aquí dice, por ejemplo, ¿no? Variable, una variable es factores, otra variable es rendimiento académico, ¿no? Ahora, la relación de variables puede generar causa-efecto, puede generar solo relación o solo puede describir una variable, ¿no? O sea, en un problema de investigación no siempre se presentan dos variables, no siempre, ¿no? Y no siempre de causa-efecto, sino puede ser de una simple relación, ¿no? O algunas veces en la pregunta de investigación solo puede existir una sola variable, y esa variable hay que describirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se presenta como relación de causa las variables, tenemos el estudio explicativo, mejor dicho, la investigación explicativa o la experimental, que siempre busca la causa y el efecto. Y cuando entre las variables solamente hay una relación, tenemos los estudios correlacionales, ¿no? Y cuando la variable solamente describe, cuando en el problema solamente se describe una variable, tenemos la investigación descriptiva. ¿No? Así es. Ahora veamos en la otra forma, en la forma declarativa, que también se llama descriptiva. Entonces, por este mismo ejemplo que estaba en forma de pregunta, en la forma declarativa, ¿cómo lo podemos presentar? ¿No? Dice en prosa, es decir, escribiéndolo, ¿no? Aquí, ejemplo. Determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho. Aquí, por ejemplo, solamente se dice, ¿no?, que el estudio trata de determinar, ¿no?, los factores que inciden en el rendimiento académico en los estudiantes del segundo año de Derecho de la UPEA. Fíjense, aquí el cuáles, ¿no?, distingue a la forma interrogativa. Aquí no, ¿no? Casi es como un objetivo, más o menos, ¿no? Determinación de los factores que inciden. Eso es lo que se quiere investigar, ¿no? Esto es lo que estoy señalando, determinación de los factores, es, digamos, lo que está en la primera como en forma de pregunta. Y aquí solamente está descrito o está enunciado, ¿no? Porque declarativa, ¿qué quiere decir? Enunciar, eso es lo que quiere decir. Bueno, hasta aquí quisiera que hemos hablado, ¿no?, del problema, del planteamiento del problema y la formulación del problema o de la formulación de la pregunta de investigación. Esa parte es muy importante. Yo quisiera que al respecto me hagan cualquier pregunta, ¿no?, ya sea de inquietud o de ustedes, de sus propias tesis, ¿no? Me pueden decir, es así, ¿cómo puede ser?, etcétera. Yo voy a tratar de ubicarme y responder. Ya, doy paso a las preguntas. Doctor, una preguntita. Por ejemplo, en el ámbito cuantitativo, Ya. cuando dice, ¿no?, que aquí hay una causa-efecto en el interrogativo, en el cuantitativo nosotros probamos eso con los coeficientes de correlación, regresión lineal simple, múltiple, etcétera. Claro. O sea, numéricamente. Y cuando decimos correlación entre variables,
calculamos el coeficiente de esa correlación, ¿no? Con diferentes índices estadísticos. Sí, Ahora, en el área cualitativa, ¿cómo comprueban eso? Esa es mi pregunta. ya. Entonces, digamos, esto es lo que hasta el momento he hablado del problema, es de manera general, ¿no? Ahora nos vamos a ubicar bien por tu pregunta que dices, ¿cómo sería ¿cómo se llama? En la parte cualitativa, ¿no? En la parte cualitativa, ¿no? La diferencia está en lo siguiente, ¿no? La red de problemas, el planteamiento es lo mismo, ¿no? Ya sea en la cuantitativa como en la cualitativa. Pero la diferencia está en lo siguiente, ¿no? Que en la investigación cuantitativa se lanza una pregunta principal de investigación. Y de esa pregunta principal de investigación se derivan otras preguntas secundarias, ¿no les parece? En la investigación cuantitativa. Pero en la investigación cualitativa no siempre se derivan de la pregunta general o principal otras subpreguntas, sino que se puede trabajar solamente con la pregunta principal. O se puede trabajar con 2, 3 preguntas principales. Pregunta principal 1, pregunta principal 2, pregunta principal 3, así. O sea, se puede presentarse, digamos, 2 o 3 preguntas principales que pueden guiar nuestra investigación. Ahora, otra diferencia está en que en la investigación cualitativa, la pregunta que hemos formulado de investigación es casi estática, invariable. O sea, eso les tiene que acompañar hasta el final, ¿no? De la investigación, hasta los resultados y hasta las conclusiones. En cambio, en la investigación cualitativa, la pregunta de investigación que han lanzado ustedes puede ir modificándose en el curso de la investigación. Al final pueden terminar con otra, con otra pregunta de investigación, ¿no? Porque el problema de investigación y la cualidad es emergente. O sea, a medida que va obteniéndose datos, ¿no? A medida que se va analizando esos datos, entonces podemos replantear el problema. O sea que el problema no es definitivo, sino es un problema, digamos, tentativo solamente, ¿no? O sea, se puede corregir en el transcurso de la propia investigación. Ahí está la diferencia, ¿no? Doctor, ¿Sí? una consulta, por favor. Ya, dígame, sí, con toda confianza. ¿Cuáles son las características esenciales para realizar una pregunta? Una pregunta para formular el problema. 1, 2, ¿es conveniente realizar al formular el problema ya sea una pregunta cerrada o abierta o no tiene distinción alguna? No, en realidad, ¿cómo se llama? En la investigación cuantitativa, ¿no? La pregunta que vos formulas, te he dicho, tiene que acompañarte durante todo el transcurso de la investigación, ¿no? Porque por algo a esa pregunta vas a plantearte una hipótesis, ¿no te parece? Entonces, el curso de la investigación lo único que va a hacer es comprobar o no con argumentos la hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis es la respuesta al problema. Ahora, en cuanto vos dices, ¿no? Si las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, la verdad es de que la pregunta de investigación tiene que ver con lo que tú quieres investigar, pues. O sea, no hay cerradas ni abiertas. Yo por lo menos pienso así. Si no son preguntas que te interesan. Y la formulación de la pregunta de investigación depende cuál es el objeto de estudio que quieres tú investigar. Depende de eso. Entonces, aquí, por ejemplo, mira, aquí hay relación de variables, ¿no? Factores, se trata de determinar cuáles son esos factores que inciden en el rendimiento académico. Es decir, aquí los factores son la causa y el rendimiento académico es el efecto. Entonces, aquí habría una relación de causa a efecto, ¿no? Entonces, tú puedes aplicar a esto al analizar tus datos cualquier tipo de estadística, ¿no? Puedes aplicar, digamos, cuál se acomodará, ¿no? Para el análisis de datos, así.
Entonces, Doctor, yo personalmente pienso, ¿no? De que no hay ni preguntas cerradas ni abiertas en la formulación de la pregunta de investigación, porque eso depende del objeto de investigación. Pero si tú quieres más cerraditas, entonces el problema principal sería algo abierto, digamos, ¿no? Y los problemas secundarios serían cerrados, ¿no? Porque son cosas más concretas que salen de la pregunta principal. Así yo te respondería. Sí, algo querías decir. doctor, una vez me dijeron de que una pregunta A debe ver, empezar con un adverbio, ¿cierto? ya. ¿Cómo? A ver, creo que no Me dijeron te... que, me dijeron que una pregunta, ¿Ah? al formularla, debe empezar con un adverbio, ¿cierto? Le pregunto. No, si no es que, ¿cuál palabra se adecua a tu pregunta? No, yo en ningún libro, no sé, quizás habrá también, ¿no? Pero yo generalmente no me fijo si es adverbio, pero sí tiene que ver, ¿cómo se llama? Por ejemplo, acá no puede haber verbo, ¿no? Si no las preguntas, si no las palabras que dan lugar a la pregunta. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles? ¿No? Está antecedido por eso, ¿no? Entonces, depende de la forma en que formulas la pregunta, Ya, doctor. ¿no? Yo por lo menos no sé, eso no, en los libros que yo leo no he visto que se tiene que comenzar con un adverbio. Porque ¿Sabe, el sabe? adverbio, ¿qué es el adverbio? A ver, el adverbio es simplemente una cualidad de un verbo, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Le cuento que en clase nos dijeron esta cuestión. Y la duda es esa también, ¿no? Mm, Que cuando se formula una pregunta cerrada, el tema de investigación se hace muy fácil. Porque mm, en una pregunta cerrada simplemente lo que tienes que responder sí o no, nada más. En la investigación puede salir como positivo o negativo. En cambio, en una pregunta abierta, las ya, posibilidades son muchas. Comúnmente en una pregunta abierta se lo realiza en investigaciones cualitativas. No ya. sé si es cierto, sí, doctor, no sé, eso es lo que a mí me explicaron. Y me dijeron sí, que sí o sí, una pregunta cerrada, digo, una pregunta con interrogación, como nos dice, una forma interrogativa, sí o sí tiene que empezar con un adverbio. A ver, un ejemplo. No sé, a ver, deme un segundo. Aquí, Ujú. por ejemplo, una pregunta abierta sería, ¿de qué Espérate, manera debe modificar la pena para los delitos de enriquecimiento ilícito? Así sería, así empezaría una pregunta bien. abierta. Una cerrada, ¿cómo sería? Una cerrada sería, ¿es necesario la modificación o ampliación del artículo tantos, tantos, tantos? Así. ¿Sí o no? Te sale ahí. A ver, yo ¿sabes cómo entiendo de que esa pregunta me han hecho varias, así en varias clases que he dado, así, pero yo digo, ¿no? Por mucho que diga la pregunta cerrada, sí o ni, sí o no, igual tienes que demostrar, ¿ya? Igual tienes que demostrar, ¿no te parece? Porque para decir sí, no, tienes que plantear tu hipótesis, pues, ¿no? O una idea de investigación. Entonces, para eso no se queda en el sí, no, sino que es todo un proceso de investigación para decir sí, y es todo un proceso de investigación para decir no. ¿Mm? Eso no interesa. Para mí particularmente no interesa si es abierta o cerrada, porque el proceso de la investigación lo que te permite es recopilar datos, analizarlo, ¿no? Interpretarlo, ya sea para el sí o para el no, o para aquello que tú dices abierto, porque no se queda ahí. Por ejemplo, hay hipótesis alternativas, ¿no? Que dice sí y que dice no, ¿no? En las alternativas, la hipótesis alterna y la hipótesis nula, por ejemplo. Una dice sí, la otra dice no. Entonces, pero eso no se queda ahí, pues, sino que para decir el sí, todo el proceso de recopilación, sistematización, interpretación de datos, le va a dar la razón pues, al sí, o le va a dar razón al no, ¿no? A ver, vos imagínate,
Por mucho que tu pregunta vaya al sí o al no, igual necesitas un proceso de investigación. Y para el otro, igual necesitas otro proceso de investigación. Igual se necesita. Ahora, el otro simplemente, digamos, ¿cómo serían? Supongamos, ¿no? Con el cómo, ya, para el abierto, ¿no? Pero depende, pues, o sea, qué es lo que tú quieres investigar o cómo quieres investigar. Depende de eso, puedes poner el cómo, el abierto o el cerrado, ¿no? De por sí, lo que tú plantees te va a dar lugar a eso. Ahora, solamente dicen algunos, ¿no? Yo, a lo que me han respondido a mí, dicen, ¿no? Es que en la pregunta del sí o no, ya no se puede estudiar más, dice, porque ya dice sí o no. No, no es así, ¿no? Si dice sí, igual tienes que investigar. Si dice no, igual, porque tienes que demostrar por qué dice sí y por qué dice no. Y eso es lógico si tú piensas, ¿no? Porque con el sí o el no, igual prosigue todo el proceso de la investigación. En el cómo, igual prosigue el proceso de la investigación. Solo que en uno describes cómo es, y en el otro dice sí, si es así o no es así, ¿no? Igual tienes que demostrar. Incluso yo diría de que en el sí o el no tienes que demostrar mucho más, si vos te das cuenta. En cambio, en el otro solo describes. No, es cuestión, yo te dejo eso para tu reflexión, ¿no? Nada más. Ya, doctor. Doctor, Una pequeña consideración, no sé si es posible. Ya, a ver, ya, dígame. A ver, particularmente yo considero que en los procesos de investigación, ya sea cuantitativo o cualitativo, Ya. en la formulación de la pregunta, bueno, igual que usted, yo tomo posición, ¿sí? Particularmente hablo. Esta siempre debe ser elaborada a partir del uso de una palabra pregunta, ¿sí? Tal cual está en su ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son, por qué, de qué manera, en qué medida, etcétera, ¿no? Pero no comparto el criterio de lo que el colega llama preguntas cerradas. Porque, a ver, si nosotros planteamos una pregunta, como dice el colega, cerrada, la respuesta es absolutamente obvia, ¿no es cierto?, de sí o no. Por lo tanto, no hay la opción de poder hacer un proceso investigativo. Si yo digo, por ejemplo, en este momento, ¿es importante el uso de la ecografía para el diagnóstico de una hepatopatía? Pues sí, es importante. O sea, es obvio que es importante, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay mayor fundamento, digamos, científico a la hora de producir un nuevo conocimiento, porque la idea del proceso de investigación es generar un nuevo conocimiento. Entonces, de la bibliografía revisada, por ejemplo, Barrantes, Ramírez, Castilla, Tamayo inclusive, afirman de que las preguntas, como en este caso cerradas, están mal formuladas y que la pregunta de investigación debería permitirnos recibir un amplio abanico de posibles respuestas para hacer el desarrollo de la investigación. Claro. Pero en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los factores? El abanico son los factores. ¿Cuáles Claro, son ahí los... está bien formulado. Pero si yo digo, por ejemplo, en esta misma pregunta, ¿es importante la incidencia en el rendimiento académico o es importante el factor X en la incidencia del rendimiento académico? Sí es importante. Entonces, no hay opción de investigar como pregunta cerrada. Pero yo digo lo siguiente, ¿no? Para decir que sí es, tienes que demostrar. No es cuestión de decir sí. Ahora, otra cosa es que la investigación esté, digamos, muy dirigida, ¿no? Pero igual tienes que demostrar. Por eso, doctor. El ejemplo que tú has dado, el diagnóstico, ¿no? No sé, has dicho, igualmente tienes que saber cuál es ese diagnóstico, cómo es ese diagnóstico. Igual se investiga, no sé, ese es mi punto de vista, ¿no? Para mí, o sea, no es el hecho de ser cerrado, no quiere decir que no aporte nada, no. Por ejemplo, en el caso de tu diagnóstico, puede ser un diagnóstico determinado, distinto a otros. Ese diagnóstico que has descubierto es genuino, entonces es tu aporte. Siempre hay algún aporte,
Solo que en unos, digamos, tal vez se da con más alternativas y en otros apunta a una cosa, ¿no? Pero siempre hay, si no, ¿para qué se haría la investigación, pues, no? Claro. Ahora, no sé, digamos que en el proceso investigativo, Sí. Cada investigador, sí, cada tesista, cada especialista, cada diplomante, tiene que fundamentar su criterio en función de autores, pues, y tomar posición. Usted tiene un criterio en este momento, yo tengo otro, tenemos Claro. una divergencia teórica, pero yo asumo posición y partido por un autor. Y la idea de la producción del conocimiento científico justamente estriba en ello, en que Claro. fundamentemos nuestros criterios en autores. Entonces, no hay, yo creo, ¿no? A partir de oírlo a usted, como usted dice, posiciones rígidas, que todo está escrito en piedra, que no se puede modificar en absoluto. Al contrario, en el proceso de investigación construimos y tomamos posición por X o Y conocimiento, pero fundamentados en diferentes autores, ¿no? Claro, incluso tú si lo analizas bien ese autor, hasta ese autor podría estar equivocado en su posición, ¿no? Claro, eso es cierto. ¿Ya ven? Puede estar equivocado, entonces no siempre es aferrarse ciegamente. Por ejemplo, hay investigaciones donde a un autor porque ese autor que ha dado un aporte científico, esto tiene que ver con un contexto determinado también, pues, ¿no? Por ejemplo, Piaget ha estudiado con niños europeos, ¿no? Los esquemas mentales, etcétera. Pero resulta de que esa misma teoría han aplicado a niños quechuas, ¿no? A niños quechuas, aymaras. Entonces, el resultado ha sido otro, no el que ha encontrado Piaget en sus niños europeos. Solamente te orienta la teoría, ¿no? Y los hechos son los que te van a decir si esa teoría se cumple, digamos, en tu nuevo contexto o es distinto o varía en ciertas cosas, ¿no? La teoría solamente te orienta, te ayuda a interpretar, pero los hechos que tú investigas realmente te dicen si están de acuerdo con esa teoría o no están de acuerdo, ¿no? Depende al contexto al que lo apliques. Había una colega que quería hablar. Colega. Doctor, buenas Sí. noches, doctor. Buenas noches. Yo tengo algunas inquietudes y creo que también algunas dudas permanentes, ¿no? Que nace de este proceso investigativo, tanto cualitativo como cuantitativo. Ya. Cuando hablamos de situación problemática, yo entiendo y quiero que me diga si estoy equivocada o estoy en lo correcto. Ya. La situación problemática es el relato de lo que yo he observado en un momento o en un contexto dado de una situación que considero en lo posterior puede fundamentarse como problema científico. Por decir, yo soy del área de la salud. Ya. Observo que que la gente de la tercera edad está reacia frente a la vacuna de la COVID-19 por diversos factores de creencias, de cultura, de su idiosincrasia que vive en un momento o en su comunidad o municipio, Ya. motivos por los que está rechazando la vacuna. No. ¿Ese sería Sí. una situación problemática? Sí. ¿Por qué le digo? Porque ahí se presenta una red de problemas, porque el rechazo de la tercera edad a la vacuna tiene que ver con qué, con ciertas creencias, ¿no? Con ciertas difusiones religiosas, ¿no? Tiene que ver con malas informaciones, digamos, de las vacunas, ¿no? Etcétera. Entonces, está relacionado con esos otros problemas o factores, ¿no? Entonces tú en la investigación ya vas a decir, bueno, ¿cuál había influido mucho más? ¿No? O al reflexionar dices, ¿cuál influye, según usted, cuál influye más? Entonces,
Entonces, al decir eso, ya estás identificando el problema. Digamos que digas, bueno, la gente de la tercera edad rechaza la vacuna, ¿no? Porque tiene mala información sobre las vacunas. Listo. Ese ya sería tu problema identificado ante una situación problemática o problemática que tú has percibido. ¿No? Estoy diciendo lo mismo que vos. Entonces, lo que tú has dicho está bien. Para mí, está bien. Porque la situación problemática se percibe en los hechos, en la realidad. Ahí está la situación problemática. ¿No? Eso no es, sino que son los hechos de la realidad los que te generan problemas, pues, ¿no? A través de ciertas inquietudes. Bueno, doctor, y a partir de esa concepción que yo tengo de lo que es la situación problemática, claro que con mayor precisión puedo derivar ya la pregunta científica. Claro, en eso ya estás identificando. Sí. Identificas ya y lanzas la pregunta de investigación. Bueno, esa era mi gran duda, doctor, porque todas las veces que he tratado de fundamentar la situación problemática, siempre me he chocado con esto, pero ahora me queda mucho más claro. Gracias, doctor. No, no hay por qué, pues. ¿Hay alguna otra pregunta más? Miren, lo que yo quiero decir es lo siguiente, ¿no? Para no estar, digamos, con esta duda de que si es cerrado o es abierto o hay que usar el adverbio o cualquier cosa, todo depende de tu objeto de estudio. Si tú has identificado claramente tu objeto de estudio, o sea, aquello que quieres investigar, de por sí la pregunta se va a dar. Se puede dar con lo que dicen abierto o cerrado, pero ese es su interés, ¿no? Mucho depende de eso para mí, lanzar una pregunta, sin fijarse si va adverbio, si va, no, nada de eso, sino simplemente de que lo que quieres estudiar, cuando lo ves con claridad, ¿no? Lo que uno quiere, o cuando uno con claridad ha definido su problema, entonces de por sí uno genera la pregunta de investigación. No sé si hay algún problema. Entonces, voy a repetir, ¿no? La diferencia del problema cuantitativo al problema cualitativo es que el problema cuantitativo es estático fijo, ¿no? Porque a ese problema vas a responder la hipótesis y esa hipótesis hay que demostrar con el análisis de los datos, ¿no? En cambio, el problema de carácter cualitativo, la pregunta que lanzamos solamente a un comienzo nos va a servir de guía para el proceso de la investigación. Y ese mismo problema no es fijo, sino que puede ir variando a medida que vamos recopilando datos y vamos analizando. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa se recoge datos y al mismo tiempo se analiza, lo cual no sucede con la investigación cuantitativa, porque en la cuantitativa aplicas un instrumento, recoges los datos, después en otra fase tienes que ir sistematizando, describiéndolo, interpretándolo, ¿no te parece? En cambio, en la otra no. Recoges un dato, ya nomás tienes que analizarlo. Ya, eso da lugar a que tu problema se vaya clarificando cada vez más. Entonces, al final resulta con un problema hasta distinto de lo que primeramente te habías planteado. Así es, no sé si eso me han captado, quisiera que alguien me diga. Doctor, Sí, previamente, está doctor, bien. por favor. Está bien, doctor. Continuaremos. Así es, Doctor, listo. previamente, por favor. Ya, después me van a hacer, avanzaremos, si no, no vamos a terminar. Ya, un ratito. Ya. Bueno, eso ya hemos visto. Ya. Objetivos de la investigación, ¿no? Aquí arriba está, aquí arriba dice que objetivos de la investigación, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los objetivos de la investigación de manera general, ¿no? Ya sea para el cuantitativo o ya sea para el cualitativo, ¿no?
Quiere decir, ¿de qué manera vamos a alcanzar o vamos a lograr, ¿no? Aquello que hemos, de aquello que hemos formulado o del problema que hemos formulado. O sea, el problema es un interrogante, ¿nos parece? Ese interrogante tiene que dar lugar a recopilar datos, ¿no? Entonces, esos datos, ¿no? ¿Cómo puedes lograr tú? ¿Cómo puedes lograr? Ese es el objetivo. Entonces, todo objetivo es como una especie de solución al problema, ¿no? Porque hay investigaciones que se trabajan sin la hipótesis, sino solamente se trabajan con objetivos, ¿no? Como en el caso de las cualitativas, generalmente se trabajan con objetivos, ¿no? Casi no se plantea la hipótesis, ¿no? Y la hipótesis al final aparece como conclusión, al último, ¿no? En cambio, en la cuantitativa no. Al problema hay que responderle con una hipótesis, y esa hipótesis hay que demostrar, ¿no? Si vamos cambiando el problema, digamos, en la cuantitativa, también la hipótesis tendríamos que ir cambiando constantemente, ¿no les parece? Entonces, se fijan en marcos de pregunta o de enunciación de hipótesis y de marco teórico fijos, ¿no? Fijos. En cambio, en la cualitativa siempre va variando, ¿no? Porque el marco teórico va variando. Entonces, también la interpretación de los datos van variando. A medida que uno va leyendo un libro, otro libro, en el transcurso de la investigación, hace que uno pues vaya encontrando datos distintos o datos que van variando, ¿no? Porque los datos son los que argumentan la hipótesis, ¿no? En la cuantitativa. En cambio, en la cualitativa, cuando no se trabaja con hipótesis, entonces los datos no son los logros, ¿no? Son los logros del problema que hemos planteado. Por eso dicen, pues, ¿no? Que el objetivo de la investigación son los logros, ¿no? Que se pretende alcanzar. Bueno, ahora vayamos a ver que hay dos tipos de objetivos, ¿nos parece? El objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? ¿Qué es el objetivo general? Es el logro, voy a leer y luego yo voy a comentar, ¿no? Es el logro mayor obtenido por medio de una o varias operaciones sustancialmente diferentes unas de otras, objetivos específicos. Es la formulación de la solución propuesta al problema principal. Fíjense, es una, dicen, ¿no? El objetivo es una solución al problema propuesto. En este caso, el objetivo general actúa como si fuera una hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis es siempre una respuesta supuesta al problema. Así. Refleja la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del trabajo. Uno copia ese tipo de cosas que a veces ni siquiera le entiende, ¿no les parece? Entonces, lo principal es tratar de comprender, ustedes cuando leen un libro, tratan de comprenderlo concretamente, ¿no? Es decir, ¿qué es en concreto? Así. Entonces, el objetivo general, como dice general, es el logro mayor, pues, ¿no? O sea, es el logro general que se espera, ¿no? Alcanzar en la investigación para responder al problema. Por eso a veces se presenta como solución, ¿no? Al problema. Y eso sucede cuando no hay hipótesis. Entonces, las investigaciones cualitativas generalmente no trabajan con problemas, ¿no? Otros sí lo emplean, pero esos problemas solamente, digo, esas hipótesis solamente sirven para orientar, para guiar el proceso de la investigación. Bueno, al final vamos a hablar también algo de o mucho más de la hipótesis. Bueno, ahora veamos, ¿qué son los objetivos específicos? Resultan de operacionalizar el objetivo general, dice. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que los objetivos específicos, ¿no? Son las acciones que se tiene que realizar para cumplir con el objetivo general. Entonces, el logro o no logro del objetivo general en la investigación depende si se ha logrado o no los objetivos específicos.
porque son específicos, porque son acciones concretas que hay que realizar para cumplir con el objetivo general, que es general, por eso dice, o sea, no es concreto, ¿no? Entonces, el logro del objetivo general va a depender de los sublogros de los objetivos específicos. Entonces, cuando ustedes realicen una investigación, tienen que guiarse por los objetivos específicos, porque esas son las acciones concretas que tienen que realizar. Entonces, en una investigación cualitativa o en una investigación cuantitativa, es muy importante formular con mucha claridad los objetivos específicos, ¿no? Porque esos objetivos específicos nacen de acá del general, pero se concretizan en los objetivos específicos. Por eso, cuando algunos investigadores, ¿no?, recomiendan que para presentar las conclusiones se guíen en los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque son las acciones o son las cosas concretas o datos que se han recogido en base a estos objetivos específicos, ¿no? Así, entonces hay que tener mucho cuidado en formular los objetivos específicos, porque eso es lo que tienen que realizar en el proceso de la investigación. Bueno, a ver aquí qué dice. Dice, son la formulación de la solución propuesta a los problemas secundarios, permiten guiar ya. Bueno, ¿eso qué quiere decir, no? De que, a ver, acá vamos a ver. En una investigación cuantitativa o cualitativa, tiene que haber una relación íntima entre el problema principal o problema, digamos, general, con el objetivo general, ¿no? El problema principal tiene directa relación con el objetivo principal o objetivo general, tendría que ser aquí. El objetivo general. Del problema principal derivan los problemas secundarios, porque son preguntas concretas también estas, ¿no? Problema secundario 1, problema secundario 2, problema secundario N, no puede ser 3, 4, 5, 6, así. Entonces, si el problema principal tiene que tener directa relación con el objetivo general, de igual manera, los problemas secundarios que derivan de la principal tienen que tener directa relación con los objetivos secundarios. O sea, esos son los específicos, ¿no? Los específicos, ¿no? Directa relación. Entonces, cuando ustedes se planteen el primer problema secundario, ¿no?, su acción tiene que ser el objetivo específico 1. Aquí hablaremos de específico, ¿no? Si no, nos vamos a marear. El 2, el problema secundario 2, tiene que tener directa relación con el objetivo específico 2. El problema secundario N tiene que tener directa relación con el objetivo específico N, ¿no? Puede ser el 3, 4, 5, N quiere decir, bueno, infinidad de esto, ¿no? Esto específico. ¿Qué estamos haciendo para no mal escrito, ¿no? En lugar de secundario vamos a poner específico porque hace equivocar. Ya. En otras palabras, ¿qué quiero decir, no? Frecuentemente las personas, ya sean los tribunales o los tutores, solemos encontrar, ¿no?, que no hay correspondencia muchas veces entre el problema principal y el objetivo general. Que tampoco hay correspondencia entre los problemas secundarios con los objetivos específicos, ¿no? Es como si cada uno andara por su lado, ¿no?
Porque al problema secundario 1 tiene que corresponderle el objetivo específico 1. Al problema secundario 2 tiene que corresponderle el objetivo secundario 2. Digo, objetivo específico 2. Al problema secundario n tiene que corresponderle el objetivo específico n. Así. Entonces, ustedes cuando confeccionen problemas secundarios y problemas específicos, tienen que ver la correspondencia, ¿no? Digamos, si aquí han hablado sobre una cosa A, aquí el objetivo específico también tiene que referirse a la cosa A, ¿no? Igual tiene que referirse. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado. En el fondo, ¿qué quiero decir, no? Que el problema y los objetivos tienen que tener correspondencia. ¿En qué sentido? En que deben usar las mismas variables, ¿no? O los mismos términos. En el caso de los problemas secundarios y problemas específicos. A ver, al respecto, no sé si hay alguna duda. Quisiera que me digan ustedes si esta parte les parece importante o no, y si lo han entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque en una investigación, o la investigación depende, ¿no?, de cómo has planteado tu problema y de cómo has formulado tu objetivo. Mucho depende de eso, ¿no? Porque el problema son las interrogantes que tú tienes de lo que estás investigando. Y los objetivos son esas interrogantes, ¿cómo lo vas a solucionar o cómo lo vas a lograr con tus datos, ¿no? Así. ¿Alguna pregunta al respecto, colegas? ¿Ustedes trabajan así? Por ejemplo, para hacerlo mejor, hay que ser mover, digamos. Ustedes anotan el problema principal, por debajo o al lado pueden hacer el objetivo general, ¿no? Y los secundarios, si lanzan 1, 2, 3, entonces igualmente ese problema tiene que hacer surgir un problema específico. De este problema, otro problema específico. O sea, tienen que usar casi los mismos términos o palabras o variables, ¿no? No puede ser distinto. Digamos, el problema secundario 1 no puede tener el objetivo específico 2, no, sino que tiene que tener el objetivo específico 1, ¿no? Directa relación. Entonces hay que ir así, comparando, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces para formular viendo un problema específico, primero anoto el problema secundario 1 y por debajo, ¿no?, el objetivo específico. Y luego el problema por debajo del otro, así. Y luego lo separo, ¿no? Porque hay que presentarlos separados, ¿no les parece? Por un lado se presenta el problema principal y los secundarios, y por otro se presenta el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, lo que les he dicho, esa es la mejor manera de formular, de plantear y de formular estos aspectos del problema y el objetivo. ¿Alguien quería hablar? Sí, doctor. Sí. Como estamos ahorita en un curso de investigación cualitativa, Sí. en general, doctor, a cada objetivo específico debe corresponder una hipótesis, en general, ¿no? Porque sabemos que la cualitativa es abierta, ¿no? Eso quisiera escuchar. Gracias, doctor. No, más bien sería así. La hipótesis es una respuesta supuesta al problema principal, pero también tú puedes construir subhipótesis para el problema secundario, para el problema secundario 1, para el 2, para el 3, puedes hacerlo, pero no para los objetivos. Porque el objetivo no tiene directa relación con la hipótesis no tiene directa relación con el objetivo, sino tiene directa relación con el problema. Entonces, al problema principal puedes plantear una hipótesis principal o general. Y a cada problemita secundario puedes hacer subhipótesis. Se puede hacer eso. Pero con los problemas, no con los objetivos. ¿Está bien? Colega.
Sí, muchas gracias, doctor. ¿O no estás de acuerdo? Mm, ya, Doctor, ¿alguna una otra? consultita. Doctor, buenas noches, una consulta. Sí, Em, el tema de las hipótesis en investigación cualitativa, entiendo que, bueno, de hecho, toda investigación van trabajando con hipótesis, ¿no? De manera explícita en las cuantitativas, pero en las cualitativas entiendo que como es mucho más flexible, estas respuestas tentativas a estos problemas van cambiando, van transformándose y al final pueden surgir, digamos, estas ideas ya más consolidadas, más argumentadas. Por lo tanto, las hipótesis se manejan internamente, estas hipótesis emergentes, ¿no? Eso es lo que claro, yo son entendería. emergentes, pues. Exactamente, doctor. Se manejan internamente, ¿verdad? Claro, internamente tú como tú tienes en mente tu hipótesis, ¿no? Entonces, cuando hagas una investigación cualitativa, tienes que estar consciente de que esa tu hipótesis puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, puede ser otra. En cambio, en lo cuantitativa, no, tu hipótesis es fijo. Por eso tienes que demostrar con los datos, tienes que argumentar, tienes que demostrar si se da o no se da como respuesta al problema. ¿Mm? Por eso se dice, pues, que las hipótesis en la investigación cualitativa generalmente no se plantea, y si se plantea solamente sirve no para demostrar, sino para guiar, para orientar el proceso de la investigación. Y que muchas veces el problema aparece al final, después de que todo es procesado, al final aparece como una conclusión, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, seguiremos. Nos falta poco tiempo, a ver. En cuanto a los objetivos, quiero decirles de que es casi similar, ¿no? Tanto en la investigación cuantitativa y en la cualitativa, ¿no? Es casi similar, pero con la salvedad de que en ¿cómo se llama? En la cualitativa también se puede reformular, ¿no? Se puede reformular. O sea, en la cualitativa nada es fijo, ¿ya? En concreto, ¿no? Se puede reformular. Por ahí en el objetivo, en la cualitativa, encuentras primero un tipo de logro, ¿no? Pero a medida que vayas avanzando, encuentras otros pequeños logros. Entonces, tienes que consensuar, ¿no? O se va a modificar lo que estás logrando. Entonces, en la cabeza tiene que quedarles de que los elementos del diseño de la investigación en la cualitativa no es fijo, sino que es modificable, cambiable, por eso se llama emergente, porque puede surgir en cualquier momento otro distinto, ¿no? Por eso emergente, así. Bueno, aquí veamos, ¿no? Ejemplo de problema objetivo, ¿no? Es decir, cómo se relacionan. A ver, veamos esto, ¿no? Aquí dice, se desconoce el funcionamiento pedagógico de la escuela. Aquí le pondremos para entender mejor con signo de interrogación. Así, para que se entienda. Este es un problema secundario 1, que dice, ¿no? Se desconoce el funcionamiento pedagógico de la escuela. Entonces, ¿cuál sería su objetivo específico? ¿No? Ahí está, objetivo específico 1. Este podríamos hacer. No está en buena dirección. Como... Bueno, peor nomás. Ya. Este tiene que corresponder con esto, con lo que estoy señalando, ¿no? Con el objeto específico 1. Por ejemplo, aquí dice, en la pregunta dice, se desconoce el funcionamiento pedagógico de la escuela. Es como objetivo, ¿cómo tendrían que formularse? Investigar el funcionamiento pedagógico de la escuela. ¿Ya ve? Casi los mismos términos del subproblema 1 están en el objetivo específico 1. Solo que se adiciona el verbo, ¿no? Investigar. Siempre el objetivo tiene verbo, ¿no? Porque eso significa acción, ¿no? Porque tienes que hacer algo, ¿no? En cambio, en el problema no hay verbos, ¿no?
sino todo es, o sea, no es en infinitivo, ¿ya? Por ejemplo, se desconoce, aquí no hay ningún verbo. Aquí hay verbo porque hay que hacer algo, hay que conseguir algo, por eso. Bueno, veamos este otro. ¿Cómo redactar los objetivos? ¿Ya? Bueno, para redactar también depende de lo que quieres, depende de la acción que quieres realizar, ¿no? Depende de eso para que coloques el verbo. Solo que acá hay una diferencia, ¿no? En que los objetivos generales tienen sus propios verbos generales. Y los objetivos específicos tienen sus propios verbos específicos. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de un verbo de objetivo general, describir, analizar, ¿no? Investigar, generales eso. Pero como verbo del objetivo específico, tiene que ser un verbo concreto, ¿no? Bien concreto. Por ejemplo, identificar, ¿no? Determinar, ¿no? Señalar. Aquí está mezclado, ¿no? Tanto verbos generales como específicos. Pero la idea es esa, ¿no? Que el objetivo general tiene que tener objetivos generales. Que el objetivo específico tiene que tener verbos específicos, ¿no? O sea, específicos en el sentido de que tienen que realizarse en la investigación, ¿no? Tienen que hacerse, tienen que orientar la acción. Más. Ahora, en cuanto, digamos, a la investigación cuantitativa y a la investigación cualitativa, ¿no? Tienen cierta similitud, ¿no? Solo que en los objetivos generales y específicos de la investigación cualitativa, ¿no? Tiene que referirse al objeto de estudio y al campo de estudio, ¿no? Mucho más. O sea que no es, digamos, tan fijo y directo, ¿no? Sino que puede presentarse como propósito, ¿no? Como algo que se pretende lograr. Así. Entonces, ahí está la diferencia entre los objetivos de la investigación cualitativa, tanto generales como específicos, y los objetivos de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, generalmente los de la cualitativa mucho van a una forma de describir, ¿no? Aquello que se quiere lograr. ¿Mm? A ver, veamos otro. Ya, aquí son las delimitaciones de la investigación. Antes, por ejemplo, no existían, pues yo no veía en las investigaciones cualitativas las delimitaciones, no veía. Pero ahora es una exigencia. Tanto en las investigaciones cuantitativas o cualitativas, en su diseño yo veo que siempre ponen delimitaciones, ¿no? Ponen. En el sentido de que la delimitación un poco precisa, ¿no? Lo que se va a investigar, porque lo delimita. O sea, no lo hace general, sino lo hace más específico, ¿no? Aquello que quiere investigar. En realidad, eso de las delimitaciones no debería existir cuando uno hace investigaciones cualitativas, ¿no? ¿Por qué? Porque las investigaciones cualitativas son emergentes, ¿no? O sea, no están apretados, no son cesados. En cambio, esas delimitaciones cierran. Esto más debía aplicarse en las investigaciones cuantitativas y no así en las investigaciones cualitativas. Pero sin embargo, como les vuelvo a recalcar, que yo he visto que las investigaciones cualitativas ponen esto, ¿no? Eso de las delimitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del diseño, ¿no? Es parte del diseño, solamente por eso.
aunque no debería ir desde mi punto de vista. Bueno, veamos por qué no es delimitaciones. Delimitar es poner límites a la investigación. O sea, decir, yo solamente quiero estudiar esto, ¿no? Nada más, y no otros. ¿Ya? Así en términos bien concretitos, bien sencillitos, delimitar es eso, pues decir, solamente quiero esto y no otro, ¿no? Entonces existen 3 tipos de delimitaciones, ¿no? Delimitación temporal, es decir, tiene que decir en qué momento del tiempo se va a realizar la investigación, ¿no? ¿En qué tiempo? Digamos que fuera en la gestión 1968, ¿ya? O decir, en el primer semestre de la gestión 2021. Bueno, está delimitando, ¿no? En qué tiempo se va a realizar la investigación. Delimitación espacial. Eso quiere decir en qué lugar se va a realizar. Por eso dice aquí, en qué región o área geográfica se realizará la investigación. O también dicen en qué contexto, ¿no? ¿En qué contexto? En un contexto rural, en un contexto urbano, etc. Entonces, espacial quiere decir, ¿no? ¿Dónde se va a realizar la investigación? Por eso ponen, pues, digamos, en la escuela, en la unidad educativa tal. O sea, ahí, ese es el espacio, esa unidad educativa, digamos, Avaroa de la ciudad del Alto, ¿no? Todo eso que he dicho al final, esa es la delimitación especial, porque solamente ahí se va a realizar la investigación. Y no puede realizarse en otro lugar ni en otro distrito, ¿no? Delimitación de contenido o temática. Es el tema enfocado desde una temática mucho más amplia. No, yo no, aquí está mal para mí, mucho más concreto debía decirse aquí. No sé de dónde he sacado esto, ¿no? Ya. Esta delimitación de contenido quiere decir, en realidad, ¿qué es aquello que realmente quieres investigar? En otras palabras, ¿cuál es ese tu objeto de estudio? Porque objeto de estudio quiere decir aquello que realmente quieres investigar. Por ejemplo, en el caso de la colega que me decía, ¿no? Quiere investigar, digamos que el rechazo al COVID, ¿no? Que el rechazo al COVID, digamos, se debe a la mala información de la vacuna. ¿Ya? Y solamente eso tiene que ver. Está delimitando temáticamente. Mala comunicación de las vacunas. Listo. Entonces, esos son los 3 tipos de delimitación, ¿no? Que exigen. Entonces, ya saben, cuando es temporal, ¿no? ¿En qué tiempo lo van a realizar? ¿En qué tiempo, no? Semestre, anual, años, etc. Y espacial, ¿en qué lugar lo van a realizar la investigación? Delimitación temático de contenido, ¿qué es lo que realmente van a investigar? ¿Se entiende? ¿Alguna opinión? Colegas. Ya. Eso es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, anoche me preguntaba una tesista, me decía, ¿no? Aquí yo tengo un punto que dice delimitación y alcance. Y no entendía lo que era alcance. A ver, uno de ustedes me puede decir, cuando les piden el alcance, ¿a qué se refiere? Porque delimitar está claro, ¿no? Circunscribir en algo, ¿no? O, digamos, ponerle en un círculo, que no salga de eso. Pero el alcance, ¿a qué se refiere? ¿Alguien me puede decir de ustedes? Porque ahí también en las investigaciones, ¿cuál es su alcance? Dicen. No es lo mismo que delimitación, ¿no? ¿Alguien puede decir? Responde, doctor, ¿hasta dónde se va a llegar con la investigación? Se responde eso y eso es el alcance. Está bien, es eso, ¿no? Su alcance.
O sea, hasta dónde nomás abarca su investigación, ¿no? Por ejemplo, si tú has hecho una investigación, digamos, cualitativa, ¿no? Sobre el COVID en la ciudad del Alto, bueno, esa tu investigación solo vale para la ciudad del Alto. Hasta ahí nomás tiene su alcance. Eso no puede valer para las provincias ni para la ciudad de La Paz, ¿no? Ese es su alcance. Hasta ahí nomás alcanza, ¿no? No puede ir más allá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctor, una consulta. Dígame. A ver, si estoy haciendo una investigación donde estoy analizando el rendimiento académico Ya. en un colegio, por ejemplo, sí. en las gestiones, ¿no? 2010 a 2015. Ya. ¿Cuál va a ser mi delimitación temporal? Esa temporal, ¿Sí? esa gestión, pues, esa gestión que has dicho, del 2000 tantos al 2000 tantos. Correcto. ¿Sí? Ese es, Entonces, ¿a qué se refiere la delimitación temporal? ¿No? Es cuándo y en qué momento realizas la investigación, ¿correcto? Si por ejemplo, si por ejemplo estoy haciendo ese análisis del rendimiento académico de los estudiantes del colegio tantos, ¿no? En la ciudad de La Paz, así de simple, me refiero a la gestión 2021, ¿correcto? El tiempo es la gestión 2021. La limitación Sí, especial correcto. es la unidad educativa que tú vas a analizar. Esa es tu delimitación especial, ¿no? Y tu contenido es lo que has dicho del rendimiento. Ese es tu contenido. Solamente eso tienes que abogar. Claro, pero o sea, hay que armar la oración, doctor. No nos olvidemos, por porque supuesto, no pues, solamente es el rendimiento, sino el rendimiento de quiénes, ¿no? Entonces, también tal vez eso nos causa un poco de problema al escribir, porque lo correcto sería, dentro de la delimitación de la temática, ¿no? Es analizar el rendimiento académico, ¿no? De los estudiantes. Esa es la correcta. O sea, Gracias, doctor, muy amable. Está bien. En realidad, cuando hablamos de la delimitación, solamente queremos decir, ¿no? ¿A qué puntos nos vamos a enfocar y en qué lapso de tiempo lo vamos a realizar? Nada más, ¿no? O sea, sí, solamente te ayuda a precisar. ¿Mm? Eso es. Bueno, a ver, veamos ¿qué dice? La justificación. Ya, yo creo que ahí vamos a terminar, ¿no? Justificación. De todas maneras, colegas, en la lectura número 4 está, ¿no? Cómo se plantea un problema, un objetivo, una justificación, una hipótesis cualitativa. Por favor, léanlo, ¿no? Para ver la diferencia, porque ustedes más manejan la cuantitativa, porque eso es lo que más enseñan los que dan la materia de metodología, pero casi no les hacen ver o no diferencian de la investigación cualitativa. Entonces, en la lecturita que yo le estoy dando, que no es mucho, creo que son 4 o 5 hojitas, ¿no? Ahí van a ver ustedes, ¿no? La característica, ¿no? Del problema objetivo de la investigación cualitativa. Léanlo, por favor, ¿no? Y lo van a entender mejor todo lo que he hablado. Bueno, justificación. Un poco para resumir, justificación en pocas palabras es dar los argumentos necesarios para que la investigación que están realizando, ¿no? tenga valor, ¿no? Sea viable, ¿no? Sea aceptado digamos, por la ciencia o por la disciplina en la cual están. Eso es en pocas palabras la justificación, ¿no? Entonces, veamos cuántas clases de justificaciones existen. A veces es bueno tomar en cuenta estas clases de justificaciones porque nos permiten clarificar sus argumentos sobre la validez, ¿no? Y el valor de la investigación que estamos realizando. Entonces, hay una justificación de conveniencia, ¿no? En realidad, esa de conveniencia se refiere, ¿no? ¿Cuál es la motivación que a uno le da, ¿no? ¿Cuál es su motivación para investigar
el tema que está o el problema que está investigando, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? O sea, personalmente, ¿no? ¿Por qué le conviene investigar eso que ha planteado? Entonces, eso es cuando hablamos de la justificación de conveniencia o de propósito también se llama, ¿no? Relevancia social. O sea, yo no voy a leer, sino les voy a decir lo que yo pienso, ¿no? La relevancia social es, digamos, ¿cómo va a beneficiar, ¿no?, su investigación, ¿no?, para aquellos a quienes va dirigida la investigación? Por ejemplo, si ustedes investigan, digamos, el rendimiento académico, ¿no?, de los futuros bachilleres de la unidad académica, de la unidad educativa, el país, digamos, ya me estoy inventando, ¿no? Entonces, con esa investigación que realizan, ¿no?, ¿de qué manera los resultados les van a beneficiar, ¿no?, a esa muestra, ¿no?, a esa población, ¿no?, al cual va dirigida la investigación? Entonces aquí, relevancia social es cómo se van a beneficiar con los resultados de la investigación. Otra, implicaciones prácticas, que también aparece como justificación de utilidad. Es quiere decir, ¿no?, que lo que ustedes están investigando, ¿qué es lo que va a resolver? ¿No? ¿Qué problema? ¿No? ¿Qué necesidad? ¿No? O sea, ¿para qué les va a servir lo que ustedes están investigando? Eso quiere decir implicaciones prácticas o relevancia práctica también a veces se llama, ¿no? Otro, aporte teórico. La investigación que están realizando, digamos, ya sea en el campo de la medicina, ingeniería, educación, psicología, sociología, historia, ¿no?, sus resultados de su investigación, sus conclusiones, ¿qué aportes va a hacer a esa ciencia en el cual ustedes están investigando? ¿Qué aporte? ¿Qué algo nuevo? ¿Qué novedoso van a encontrar? ¿No? Entonces, cuando ustedes hagan el informe de la investigación, tienen que tener mucho cuidado en hacer las conclusiones, porque las conclusiones a veces no lo toman ni en cuenta, creo, porque en el fondo las conclusiones son los aportes, son los descubrimientos, las novedades que ustedes han encontrado. Entonces, esas conclusiones son pues sus aportes, ¿no? Sus aportes a la temática o sus aportes a la disciplina, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado las conclusiones, ¿no? Pero no le dan esa importancia. Si ustedes ven en una defensa de tesis, las conclusiones leen, ¿no? 1, 2, 3, nada más. Pero eso es lo más importante, porque eso es lo que ha develado, revelado, ¿no?, todo el proceso de la investigación, ¿no?, que se concentra en los datos. Esos datos analizados van a dar lugar o van a deducir las conclusiones. Y esas conclusiones son los aportes que ustedes están realizando, ¿no? Esas conclusiones son la teoría que ustedes están dando. Nada más. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? Porque es la última parte de eso, ¿no? Porque la hipótesis ya hemos ido hablando en el curso de la licencia, se nos va a hacer muy tarde. ¿Algún comentario, alguna necesidad, algo que se pueda mejorar? Díganme. Doctor, yo le felicito, la explicación muy clara y pocas veces nos dan toda su experiencia. Yo le felicito y continúe así, está interesante la clase. Gracias. Gracias, colega, gracias. O sea, trato yo de presentar de una manera bien sencilla, ¿no? Porque en los libros uno lee, por ejemplo, en el Sampieri, que todos, con sus letras tan chiquititas que ni siquiera se puede leer ni entender, ¿no? Entonces ustedes cuando lean traten de verlo así, la parte concreta, ¿no? Ahí se llama, lo van a entender, ¿no? Porque el libro está escrito en abstracciones. Lo que hay que hacer mentalmente es concretizarlo para entenderlo mejor. Bueno, colegas, léanlo, les voy a enviar al colega, o quizás también ya les he enviado al doctor Callata, la cuarta lectura que tiene que ver con eso que ahora hemos visto,
¿ya? Entonces, para mañana, para la siguiente clase, vamos a ver la parte de, a ver, yo tenía, a ver, les voy a enviar también el programa que he hecho, ¿no? Que para cada clase, eso también les voy a enviar. Entonces, en la siguiente, no sé dónde está, pero vamos a ver la parte del marco teórico, vamos a ver, ¿no? Que en la investigación cualitativa se llama marco de referencia teórica, así se llama, ¿no? El marco teórico es mucho más para las cuantitativas y la referencia teórica es mucho más para la cualitativa. Eso vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Cualquier duda, a mí me gustaría que me pregunten relacionado, digamos, lo que estoy diciendo relacionado con lo que están haciendo, para que yo les pueda ayudar, ¿no? Para que les pueda orientar mínimamente, nada más. Bueno, colegas, buenas noches, que tengan buen descanso y lean la lectura número 4. Bueno, hasta el día viernes, colegas. Hasta luego. Voy a Buenas salir. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor, Hasta gracias. luego. Ya, Muy buenas hasta luego. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Ya me